Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a todas y todos los presentes a nombre de la Sociedad Científica de la Universidad Austral de Chile. A continuación se llevará a cabo la conferencia online titulada 5 razones para abandonar el concepto de relación céntrica, dictada por el doctor Álvaro González. El doctor es cirujano dentista titulado en la Universidad de Talca, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, Universidad del Desarrollo. Magíster en Fisiopatología Craneomandibular y Dolor Facial, Universidad Andrés Bello. Diplomado en Dolor del Territorio Oral y Maxilofacial de la Universidad de Talca. Director de la Unidad y Centro de Referencia de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial de la Universidad de Talca. También es docente de pregrado y posgrado de la misma universidad. Actualmente es miembro de la International Association for the Study of Pain. Y bueno, antes de comenzar, debo mencionarles que las preguntas se podrán realizar al final de la conferencia a través del chat. También pueden ser realizadas a través de nuestro canal de YouTube. Esperando que los disfruten, doctor González ya puede comenzar. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que siempre genera polémica, genera bastante resquemor, sobre todo en personas que creen fielmente en este concepto, ¿ya? Este concepto de la relación céntrica, que es un concepto que está basado más que nada en algo que ha ido evolucionando de la rehabilitación, que luego se cambió a conceptos que se ocuparon en la ortodoncia, etcétera, pero en general vienen de las escuelas más natológicas. Ahora, ha tenido aproximadamente 26 definiciones la relación céntrica. O sea, no es algo así como que estemos de acuerdo en qué es finalmente la relación céntrica. Ha ido cambiando. Imagínense, 26 definiciones distintas. Es increíble la cantidad de veces que se ha ido cambiando esta definición. Y yo les voy a mostrar la más actual, que fue publicada en el 2017. ¿Ok? Entonces, hoy día lo que vamos a ver va a ser 5 razones para abandonar el concepto de relación céntrica. Y fíjense lo directo que es el mensaje. O sea, finalmente, hacia esto lo que tenemos que ir es a abandonar este concepto de relación céntrica de manera teórica. Tiene muchos errores teóricos este concepto. Así que esto es algo, créanme, que se puede hacer. Nosotros ya lo hicimos en pregrado en la Universidad de Talca. Ya lo estamos haciendo en posgrado también. Estamos enseñando que este es un concepto que está absolutamente obsoleto y que vamos a ir viendo que la evidencia es bastante clara en cuanto a esto. A mí me gusta partir un poco hablándoles, chicos, acerca de y contándoles acerca de mi especialidad. La verdad es que mi especialidad para muchos es como, nosotros somos los oclusionistas, los disfuncionistas, los que hacemos plano. Esa es como la idea en el fondo. Pero la verdad es que no es tan así. La idea central de nuestra especialidad va porque tiene 4 pilares gigantescos, ¿ya? Uno de ellos es la oclusión. Y la verdad es que es un pilar que, si bien en el fondo nosotros no lo utilizamos para el tratamiento, la verdad es que en el fondo lo tenemos que estudiar muy a fondo, porque clásicamente siempre se indicó que la oclusión era un factor de riesgo o era un factor causal de trastorno temporomandibular, etcétera, etcétera. Lo cual sabemos hoy en día que no es así. De hecho, nosotros hicimos una charla hace poquito con la sociedad de TTM y está aquí en ese QR, si ustedes lo pueden obviamente escanear y van a acceder a esa charla, o directo al canal que tengo allá arriba, donde se va a ver esta y otras charlas. Y esperamos subir obviamente esta también. Entonces, nosotros no ocupamos la oclusión para tratar, no ocupamos la oclusión como medio para tratar TTM. Sí sabemos del área, sí sabemos en cuanto a la evidencia que es actual y cuál es el rol de la oclusión en los TTM, que hoy día que sabemos es prácticamente ninguna, ¿ya? Muy baja, si es que existe. Nuestro gran pilar grande, TTM. Aquí vemos todos nuestros gruesos de pacientes que son pacientes que llegan con dolor muscular, dolor articular, trastornos intercapsulares, desplazamientos discales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, obviamente, hacemos diagnósticos específicos y tratamiento. Dolor orofacial propiamente tal, no solamente de TTM, dolor orofacial de otro tipo, ¿ya? No solamente musculoesquelético, neurovascular, dolor en el fondo de otras estructuras, no solamente musculoesquelética. Ayudamos mucho en el tema cefalea a algunos neurólogos, nos llega mucha derivación de otorrino por ejemplo, dolor que el paciente cree que es una otalgia y resulta que es un dolor articular, etc. O sea, nosotros vemos dolor neuropático, por ejemplo, orofacial, que es un dolor bastante complejo de manejar, y en general en odontología se conoce poco, ¿ya? Lo clásico es neuralgia trigeminal y listo, pero hay otras manifestaciones de dolor neuropático que son complejas y que da para otra charla. De hecho, en el canal hay una charla de eso también. Y algo relativamente nuevo para los dentistas es la medicina del sueño odontológica. Nosotros ahí aprendemos principalmente
cómo es la fisiología, la fisiopatología del sueño, medicina del sueño en relación, por ejemplo, a bruxismo de sueño. Aquí aprendemos muchísimo de bruxismo de sueño. Gracias a esto nosotros tenemos un conocimiento bien grande en lo que tiene que ver con bruxismo y medicina del sueño en general. Por eso es que para nosotros es importante saber de bruxismo, porque todavía para muchos colegas y para muchos, para la población en general, todo parece que es bruxismo. Todo lo que es dolor, todo lo que es TTM, parece que todo es bruxismo. Y vamos a ver que eso no es tan así. Y algunos colegas se están dedicando poco a poco en el área de trastornos del movimiento orofaciales como distonías, etcétera, que también se pueden manejar mediante tratamientos, por ejemplo, con toxina botulínica. Así que este es el grueso de nuestra especialidad. Si ven, es algo un poquito más grande que simplemente ser oclusionista o hacer plano, ¿ya? Así que vamos a ir viendo en el fondo por qué el tema de oclusión y relación céntrica, en el fondo un especialista en TTM ha estudiado esto. Y es porque nosotros como TTM necesitamos estudiar la historia acerca de cuáles son los factores de riesgo asociados a TTM. Y en los libros muchas veces salen, y ustedes yo creo que más de alguno lo ha leído, que por ejemplo el paciente que no está en relación céntrica puede ser un factor de riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar si realmente esos factores de riesgo están presentes, ¿ya? Y esto obedece a un modelo clásico, porque para nosotros TTM, siempre aparte de ser una duda, habían dos cosas clave, y que nosotros cuando veíamos un paciente decíamos, aquí la causa de los TTM son por dos cosas, o maloclusiones o por sobrecarga oclusal debido a bruxismo. Eso era lo clásico. Entonces las maloclusiones, contactos prematuros y esas cosas generaban estos TTM, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta imagen grande que nosotros teníamos de estas dos grandes áreas, que era oclusión y bruxismo, teníamos que tratarlas, teníamos que manejarlas, obviamente. ¿Y cómo tratábamos, por ejemplo, las maloclusiones? Derivando un ortodoncista, porque antes creíamos que si se hacía la ortodoncia, el paciente iba a mejorar o podía prevenir TTM. Hoy se sabe que eso no es así. Los estudios prospectivos ya demuestran de que te hagas o no te hagas ortodoncia, la tasa de incidencia de TTM es exactamente la misma. Por lo tanto, la ortodoncia no te previene de TTM, ni tampoco te mejora de TTM. Por lo tanto, no lo ocupamos para hacer ese tipo de manejo. Los cambios de posición mandibular también se utilizaron. Se utilizan, y de esto al día de hoy, lamentablemente, nosotros vemos casos de pacientes que se hacen rehabilitaciones complejas, completas, solamente porque el paciente tiene una discrepancia entre relación céntrica y MIC de 2 milímetros, 2,5 milímetros, etc. Y eso es real y nosotros lo vemos, y que lo cual está total y absolutamente contraindicado y sobreindicado, obviamente. Mediante rehabilitación, haciendo ajustes de guía, mediante desgaste de los contactos prematuros, desgaste oclusal, todavía en muchos países se utiliza, y aquí en Chile también. Entonces, esta es la forma en que se trataba, porque antes creíamos que la oclusión sí era un factor importante. Hoy sabemos que no es así. Y por otro lado, teníamos el bruxismo, y el manejo clásico del bruxismo ha sido el uso de plano. Ya se ha visto que no trata el bruxismo, solamente a lo más podría disminuir la tasa de desgaste. El uso de relajantes musculares todavía se utiliza muchísimo pensando en que va a relajar los músculos y la persona va a dejar de bruxar en el fondo. Y eso no es así, ¿ya? A lo más va a generar un sueño más profundo y el beneficio va a ser debido a eso, pero no es porque deje de bruxar. La toxina botulínica también, a destajo se utiliza. Ustedes ven en redes sociales por todos lados, ven, colócate toxina botulínica, la estética orofacial hoy día está pero full, y está este concepto de que la toxina botulínica va a tratar el bruxismo. Eso no es así, porque generalmente lo que están tratando los clínicos es dolor, y se sabe que la toxina botulínica tiene un efecto analgésico a nivel periférico central. O sea, en el fondo está inyectando finalmente un analgésico. ¿Ya? Y los estudios han demostrado que incluso cuando se compara toxina botulínica con anestésico e infiltrar en el fondo anestesia, el resultado más o menos es el mismo, más o menos similar, no hay grandes diferencias. Por lo tanto, obviamente para un sistema público optar por anestesia por una toxina botulínica, claramente vamos a ocupar una anestesia que es mucho más barato para el sistema. Así hay que pensar el tema de la salud. Por otro lado están las técnicas kinésicas de quiropraxia que se indican para bruxismo, que no tiene ningún sentido porque bruxismo es un fenómeno motor. No, bruxismo no es dolor. Así que eso es lo que hay que ir pensando, ¿ya? Así que bruxismo, por lo menos, nosotros no lo manejamos de esta manera. Este era el mono gigante que teníamos nosotros en nuestra mente antiguamente, que yo lo tenía, levanto la mano, yo lo tenía, yo comencé así, si eso, así partimos, todos aprendimos en esto, pero fuimos poco a poco en el fondo cambiando principalmente porque aprendimos a leer ciencia, así de simple. Yo fui oclusionista, yo fui posturólogo, pasé por toda esa, hasta que aprendí a leer ciencia.
Yo creo que eso es lo clave. Una vez que tú aprendes a leer ciencia, te das cuenta de que muchas de las cosas que uno hacía no tenían ningún sustento científico y se basaba solamente en lo que me dijo el profesor. Así de simple. Es duro, pero es la realidad. Entonces, ¿cuál es la problemática clínica que yo veo, por ejemplo, para un rehabilitador o para un ortodoncista? Por ejemplo, este es un caso de un paciente que llegó, mesa cruzal posterior ya la había perdido y llega mordiendo en una posición como vis a vis. Y un clínico lo primero que se pregunta es, ¿esa MIC será real? ¿O este paciente tiene una posición de acomodo, llevó su mandíbula hacia adelante y finalmente es una MIC distinta a la que tenía? ¿Qué hace un clínico? De programa, hace todo lo que tenga que hacer y finalmente obtiene esta posición que está acá abajo. ¿Y qué observa ahí el clínico? Dice, ok, esta es mi nueva posición y yo creo que esta es real, por lo tanto aquí voy a tener que rehabilitar. ¿Qué hizo finalmente el clínico? El concepto de llevé a relación céntrica. Está bien, ok. Pero, aquí está el pero grande, si realmente esa posición que yo llevé es más fisiológica que la que tenía antes. Esta pregunta es clave. Si realmente es más fisiológica, por algo se llama relación céntrica fisiológica. ¿Ok? Entonces, a eso nos vamos a centrar hoy en día. Por el otro lado, los ortodoncistas también les pasa muchas veces, y yo entiendo esta problemática que es sumamente lógica, y es que cuando llega un paciente con una posición de acomodo, típico un paciente de clase 2, que lo que hace es llevar la mandíbula hacia adelante y contacta sus dientes adelante para tener un poquito más de estabilidad, el clínico coloca sus brackets y en el tiempo el paciente se deprograma y adquiere una posición como la que está hacia el lado derecho. O sea, el paciente se distaliza la posición mandibular. ¿Y qué pasó? Pasó de ser un caso ortodóntico, posiblemente incluso a ortodóntico quirúrgico. Esas son las cosas que un clínico no quiere basar. ¿Ok? Esos son los problemas que ocurren realmente en la clínica. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el ortodoncista? Entre comillas, ir a buscar una relación céntrica. Esta es la problemática. ¿Ya? Esto es lo real y esto es lo que vamos a tratar de explicar, que qué es lo que debiese hacerse en base a la evidencia actual. ¿Ok? Lo otro que es importante, que los trastornos inflamatorios o input dolorosos profundos pueden generar estos cambios de posición mandibular. O sea, no solamente por pérdida de mesa cruzal posterior, no solamente porque un paciente tiene una mala oclusión y el paciente quiere adquirir una posición más cómoda, a veces incluso por estética, los pacientes clase 2 tienen una posición de acomodo, ¿ya? Sino que los trastornos inflamatorios pueden generar discrepancias entre relación céntrica y MIC, en teoría, ¿ya? Y eso hay que tener mucho ojo. Entonces, este era como el pensamiento clásico que existía hace, bueno, créanme que hasta el día de hoy. Y aquí me gusta ponerme este fondo, que es un poco así como medio maléfico, porque aquí yo voy a empezar a decir una cosa así como, tú tienes que estar en cierta posición. Si no estás en cierta posición, tú estás enfermo. Yo creo que ese es uno de los mensajes que antiguamente se nos decía. ¿Ya? Y se nos, casi que nos daban las penas del infierno si es que no estábamos en una posición fisiológica, saludable, como debe ser. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo manipulaba una mandíbula, ¿ya? Y la llevaba finalmente a una posición de relación céntrica como esta, me iba a encontrar con un contacto, que es este contacto que está acá. Y ese contacto se llama contacto prematuro. Eso es malo, pésimo. O sea, cuando yo manipulé tu mandíbula, la llevé hacia atrás en una cierta posición, apareció a este punto. Y yo te digo ahora, muerde con todos tus dientes y el paciente iba a MIC. Y cuando el paciente iba a MIC, finalmente aparecía esta hiperactividad muscular y el cóndilo perdía su posición, perdía su relación fisiológica normal. En el fondo, la MIC es mala. Se describe que el 90% de la población tiene una discrepancia entre relación céntrica y MIC. Por lo tanto, el 90% de la población está enferma, por decirlo así. Este era un concepto que créanme que mucha gente todavía lo considera así. Y las penas del infierno, porque obviamente si no estabas en mi posición, según lo que dice mi escuela, tú estás enfermo. Este es el concepto clásico, ¿ya? Por lo tanto, el cóndilo ya no está en su posición céntrica, sino que la MIC me la sacó. Y lo que tengo que hacer cuando un paciente viene a rehabilitarse o viene a hacerse ortodoncia es ir a buscar esa relación céntrica que este paciente perdió. Así que, ojo que tenga MIC porque está enfermo. Ese es el concepto, ¿ok? Y vamos obviamente a ir viendo si este concepto era tan real o no. ¿Ya? Esa es un poco de la idea de la charla de hoy.
Esta es una revisión sistemática, yo les recomiendo que la revisen. La verdad es que en el fondo es un resumen de todos los estudios que están publicados acerca de cuál es la relación que existe entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares. Y la oclusión final quiere decir que parece que hay un poco peso para poder en el fondo siquiera plantear una hipótesis de que la oclusión podría ser un factor de riesgo. O sea, ni siquiera los estudios de asociación han podido encontrar una relación. Si los estudios de asociación no son capaces de encontrar una relación o una asociación, ni pensar en hacer estudios prospectivos. Es casi como no gaste dinero en hacer una cosa como esa, porque no tengo sustento ni siquiera para poder hacer una hipótesis. Por lo tanto, fíjense lo que dice, los clínicos se alienta a que abandonen los viejos paradigmas natológicos. Por lo tanto, esta relación de que la oclusión genera TTM es un paradigma. Para muchos en el fondo es como, no, pero es que yo lo veo en la clínica, yo veo que mis pacientes tienen maloclusiones, los que tienen TTM, etc. Ok, está bien, sí puede ser. Pero cuando los comparas con los que no tienen, los que no tienen maloclusiones, tienen la misma cantidad de TTM. Entonces, no es un factor de riesgo el hecho de tener maloclusiones. Les recomiendo que revisen este estudio muy bueno de Daniele Manfredini, que vino a Chile, de hecho, el año pasado vino acá a Chile. Entonces, el primer concepto que hay que entender es que el gran problema que tiene este concepto de relación céntrica es que nos hace creer que una discrepancia entre relación céntrica y MIC es un factor causal de TTM. Y esa es una de las primeras cosas o justificaciones por qué tenemos que abandonar este concepto. No por el hecho de que tú no estés en relación céntrica, quiere decir que estés enfermo. Eso es algo total y absolutamente errado y lo vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Esta es la primera gran razón. No necesariamente porque tengas una discrepancia en relación céntrica y MIC, vas a estar enfermo. ¿Ya? Hay posiciones de acomodo, y lo que yo les dije, por estética, hay pacientes que incluso por mejorar su patrón respiratorio, incluso son capaces de adelantar la posición de la mandíbula, tal como ocurre con la postura, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes clases 2. Así que esta es la definición más actual, este es el artículo, está libre, así que lo pueden descargar ahí con ese QR, y que es el glosario de términos en prostodoncia. Y fíjense lo que hice de la relación céntrica, porque recuerden, cuando yo le pregunto al alumno qué es la relación céntrica, por lo general me recita o me vomita algo así como, es una relación máximo-mandibular con el disco intercompuesto, o sea, interpuesto entre la zona más delgada, con el cóndilo, la zona más anterior-superior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa tremenda frase que uno la recita poco menos, así casi que la vomita, es esto que está acá escrito, ¿ya? Esta es la más actual y fíjense lo que dice. Dice que es una relación maxilomandibular independiente del contacto dental. Sí, ¿por qué? Porque es una posición articular. O sea, un paciente sin diente, yo puedo encontrar en teoría una relación céntrica, ¿ya? Manipulando. Y de hecho, el concepto de relación céntrica nació o partió gracias a querer buscar un punto de inicio de tratamiento o una posición inicial de tratamiento en pacientes desdentados totales. Ahí comenzó. ¿Okay? Y después ya derivó a todo lo que sabemos hoy en día, pero partió así. Es la que los cóndilos articulan en la posición anterior, superior, contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares. O sea, te está diciendo que para poder lograr una relación céntrica, yo tengo que lograr que los cóndilos se ubiquen en una posición más anterior-superior. Si no logro hacer eso, no estoy llevando a mi paciente a relación céntrica. Eso es lo que hay que tener claro. Lo dice la definición. En esta posición, la mandíbula está restringida a un movimiento puramente rotatorio y se describe que si yo manipulo y hago una manipulación donde yo veo rotación pura, en teoría voy a estar en relación céntrica. Esa es la manera de buscar la relación céntrica, manipulando y logrando una rotación pura. A partir de ahí, bueno, se hacen todos los movimientos fisiológicos y lo otro es que es una posición de referencia clínicamente útil y repetible. O sea, ¿por qué es útil? Porque a partir de esa posición yo voy a empezar a rehabilitar pacientes con desgastes excesivos, pacientes sin una oclusión o sin un soporte o un número de contactos mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes más o menos ya saben. ¿Cuál es el gran problema de esta definición? Por ejemplo, el tema de la rotación pura. Y uno de los grandes dramas o de las grandes dudas que teníamos siempre es si realmente la mandíbula es capaz de lograr rotación pura. Rotación pura. Y los primeros estudios que se hicieron a partir de esto, efectivamente decían que la mandíbula podía se podía lograr una rotación pura. Pero lamentablemente esos estudios comenzaron hace muchísimo tiempo. De hecho, hay una charla, se las recomiendo, el doctor Daniel Segovia, que es ortodoncista de Argentina,
Él tiene una página incluso que se llama Ortodoncia basada en evidencia, buenísima, donde él hizo también una revisión de relación céntrica y él, claro, llegó a datos mucho más atrás que los míos, llegó hasta 1700 y tanto y se dio cuenta que los primeros estudios que describen que la mandíbula rota o tiene una rotación pura son estudios en cadáveres. Así de simple, son estudios en cadáveres, ni siquiera fueron personas vivas. Entonces eso es lo loco y uno tiene que empezar a cuestionar los estudios previos. Entonces yo como que diría, chupa, yo tendería a cuestionar eso, por lo menos, por lo menos. Y los estudios que hay en humanos vivos, por lo menos, demuestran de que la gente no genera esa rotación pura. Fisiológicamente nosotros no tenemos rotación pura en la mandíbula. Así que ese concepto que decía Postel, de que los primeros 20 milímetros son una rotación pura y luego viene la traslación, eso no es así, ¿ya? Este estudio demostró eso, demostró exactamente de que cuando el paciente abre, no solamente rota, sino que también se traslada. Entonces, ¿qué observaron ellos? Observaron que el punto 1 que está acá arriba, por ejemplo, es a los 3 milímetros. Ya a los 3 milímetros nosotros tenemos traslación del cóndilo. Por lo tanto, cuando un paciente ocupa un registro de mordida de 5 milímetros, ya tengo claro de que inmediatamente ese cóndilo no va a estar en la posición que yo quiero. Va a estar en otra posición, ¿ya? Sobre todo si no hago ningún tipo de manipulación, ¿ya? Porque vamos a ver que la manipulación acá, el tema es clave. Y así va aumentando hasta los 20 milímetros. Y lo otro que se observó es que el centro de rotación nunca se presentó en el cóndilo. Y ahí está la lógica. Claro, obviamente, pues si se está trasladando, no solo rotando, el centro de rotación va a estar en otra parte, cerca del ángulo, no sé, por ahí va a estar, pero no va a estar en el cóndilo, en el fondo, ¿ya? Y fíjense que a este paper respondió Roth, que es como uno de los padres de la ortodoncia, y el cual acuñó muchos de los conceptos de relación céntrica a la ortodoncia, casi como diciéndole a sus discípulos y pupilos que a todos sus pacientes hay que llevarlos a la relación céntrica. Por lo tanto, aquí tendría que, si yo les quiero decir un mensaje como ese, tendría que colocar de nuevo mi fondo de fuego y decirles una cosa así como a todo paciente que entra a la consulta tiene que hacer usted una deprogramación porque ese paciente tiene una MIC y sabemos todos, y el concepto es la MIC es mala, porque si usted no tiene una discrepancia entre relación céntrica y MIC, usted está enfermo. Ese era finalmente el concepto. ¿Ya? Ahora ya vuelvo a ser yo. Ya me poseyó y ahora me dejó. Entonces, fíjense lo que dice él. Ustedes imaginarán la frustración que tengo cuando leo artículos que te dicen que lo que has hecho durante los últimos 20 años no funciona o está errado. O sea, fíjense lo duro que tiene que ser para uno. Y yo le encuentro toda la razón. O sea, qué duro que alguien te venga a decir, sabes que lo que tú estás haciendo está errado. Entonces, tú buscas explicaciones, te buscas respuestas a esto. Y fíjense lo que respondió él. Y él dice de que para lograr una eje bisagra, la mandíbula tiene que ser guiada por un operador. Eso es lo primero que te dice. Y fíjese lo que dice acá. ¿Por qué las diferencias que encuentran ellos, Roth en este caso, con lo que encontró este estudio? Y dice que es muy simple, porque cuando la mandíbula abre y cierra, sin una guía, que en este caso sería la mano del operador, el cóndilo no solo rota, sino que también se traslada. O sea, Roth la tiene claro. Una mandíbula en forma fisiológica no rota. Una mandíbula en forma fisiológica cuando abre, rota y se traslada al mismo tiempo. Por lo tanto, para poder vencer esa cosa, tiene que ocupar la mano de un clínico. Pero sabemos que es algo totalmente artificial, entonces no sé si tendrá tanto sentido, ¿ya? Entonces, lo segundo, que por lo cual deberíamos poder empezar a abandonar esto, es que si bien podemos lograr rotación mediante manipulación, eso quiere decir que yo con la mano puedo tomarle la mandíbula a un paciente y hacerla rotar, ¿ya? Pero eso es algo que no es fisiológico, porque fisiológicamente la mandíbula no presenta rotación pura, ¿ya? No la presenta, eso no está en la fisiología de los pacientes. Por lo tanto, entonces es una posición un poco ficticia, es una posición un poco natural, podríamos decirlo, ¿ya? Así que esa sería, yo diría, una buena justificación para comenzar ya a abandonar definitivamente estos conceptos. Entonces, fíjese bajo lo que vimos recién, ¿ya? O sea, apertura en forma normal. Una persona en forma normal está en esta posición en MIC. Por ejemplo, este cristiano está en una posición así en MIC. Y yo le digo, abra la boca. Y lo que va a ocurrir es que este cóndilo va a ir hacia abajo y hacia adelante.
Y si ustedes se fijan, inmediatamente se salió de su centricidad, por decirlo así. Y su centricidad estaba dada por la MIC. Por lo tanto, si lo vean, pensamos fríamente, la posición más antero superior que va a tener esta persona va a ser la MIC, porque apenas abra ese cóndilo se va a salir de esa zona céntrica. Entonces, si es así, si bajo ese concepto teórico quiero yo objetivamente lograr una posición más antero superior, etcétera, etcétera, yo debería ocupar la MIC. Así simple. ¿Ya? Entonces, ya vimos el tema de lo rotatorio. O sea, en el fondo, restringido movimiento puramente rotatorio. Falta decir un poco así como, ya, pero tiene que haber alguien guiando la mandíbula, porque en forma natural eso no ocurre. Una cosa así. Y fíjense que nos vamos a adentrar en el otro primer concepto que dice, los cóndilos se articulan en la posición más antero-superior contra las pendientes posteriores de la eminencia articular. O sea, en el fondo, vamos a ir a ver si es que realmente podemos nosotros lograr como clínicos esa posición. ¿Ya? Pero vamos a ir a una cosa más básica todavía. Vamos primero a partir por esto. Y que entender de que relación céntrica es una posición articular. Y cuando digo que voy a buscar RLC, debo entender que voy a ir a buscar una posición articular. ¿Cuál es el problema? Que nosotros como clínicos no evaluamos la articulación, evaluamos los dientes. Y esto es súper loco porque en el fondo, si yo voy a evaluar una posición articular, ¿por qué miro los dientes? ¿Por qué en el fondo veo la mandíbula cómo se mueve para allá? Oh, mira, tiene un contacto aquí, tiene un contacto acá, pero no estoy mirando y arriba la articulación, que es lo que yo debiera estar logrando con esa manipulación. Estas son las inconsistencias que les digo yo que por lo menos uno debería empezar a cuestionarse. Esa es la idea de día, plantarle la semilla de la duda. Yo creo que con eso me quedo tranquilo, ¿ya? Entonces, fíjense, yo hago esta analogía y me gusta mucho porque suena muy ridículo, pero cuando en nuestra área no suena tan ridículo. ¿Puedo predecir, por ejemplo, la posición condilar del fémur mediante una huella plantar? O sea, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Mirando esto yo puedo saber dónde está el fémur. O sea, si está más arriba, más abajo, si está fuera de la posición, no fuera de la posición. Yo podría inventar cosas como decir a lo mejor, mira, sí, la huella estaba más marcada en el lado izquierdo, por lo tanto, si hay más peso o más distribución de ese peso, el cóndilo va a estar más pegado en la fosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer objetivamente una evaluación como esa? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, ¿cómo puedo evaluar la posición de ese cóndilo respecto a su fosa? ¿Lo puedo hacer con esto? Claramente va a ser muy difícil. Lo que tengo que hacer es tomar una radiografía y ver imágenes y ir a ver si realmente ese cóndilo está más arriba, está más afuera, etc. Esto es lo que hacemos nosotros en Boca. Nosotros miramos dientes, eso quiere decir los pies, tratando de poder ver qué está ocurriendo de arriba sin mirarlo, que en este caso sería la cabeza fémur y en el caso de nosotros la cabeza condilar respecto a la fosa. Se fijan que no tiene mucho sentido esta cosa que hacemos de llevar a relación céntrica mirando los dientes. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, los estudios que tenemos que evaluar son estudios que ocupen imágenes, donde realmente muestren dónde se está posicionando ese cóndilo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si es una posición articular, ¿por qué observo la arcada y no directamente las ATM? Eso es la gran duda que les digo yo. ¿Para qué miramos los pies si podemos ver directamente de arriba? Esos son los estudios que hay que hacer. ¿Ya? Esto es lo que ocurre en la realidad. Nosotros vemos una mandíbula, manipulamos esa mandíbula, vemos un contacto prematuro y decimos, ah, mira, aquí estoy en relación céntrica, pero hacia arriba no veo nada, no tengo idea de lo que está pasando ahí arriba. No sé si está centrado, no sé si no está centrado, no sé absolutamente nada. Y esto es el gran cuestionamiento que les digo yo que tiene este concepto teórico de la relación céntrica, que dice que manipulando voy a llevar los cóndilos a una posición más anterior, superior, etc. No tengo idea, no lo sé. Por lo tanto, si tengo esta duda, tengo que resolverla, ¿ya? Y ir a buscar estudios con imágenes. Así que la tercera gran razón es que el registro RC en la clínica es un procedimiento total y absolutamente a ciegas, porque no tengo idea dónde estoy llevando el cóndilo, y es operador dependiente. Fíjense que obviamente va a depender la posición de la cantidad de fuerza que yo aplique, a lo mejor posiblemente el tipo de técnica, etcétera. Y eso es algo que no se cuestiona mucho. O sea, ¿por qué los rehabilitadores ocupan técnicas como chin point? Y les gusta mucho chin point, etcétera, con deprogramador o con láminas de long, etcétera. Pero en ortodoncia, por ejemplo, ocupan la PowerCentric. ¿Tiene alguna explicación por qué unos hacen uno y otros hacen otro? Simplemente porque los profes así lo determinaron y eso pasó hacia abajo, por tradición. Evidencia científica, cero. Cero, absolutamente cero. Entonces, esto es importante poder describir cuando nosotros decimos que esta relación céntrica es fisiológica. Si realmente
el que esté un cóndilo centrado está sano, el que esté un cóndilo más atrás está enfermo, o el que esté más adelante sí también está enfermo. Una posición condilar más posterior o anterior es indicativo de patología o riesgo de patología o riesgo de patología. La verdad es que nosotros creemos que no, porque en clínica nosotros vemos que pacientes que tienen cóndilos total y absolutamente centrados, como en esta reconstrucción que tenemos acá, tienen procesos degenerativos tremendos, como en este caso. Esta es la misma imagen de este paciente, ¿ya? Entonces, al revés, vemos cóndilos que están pegados atrás y son pacientes totalmente sanos, cóndilos que están más adelantados y pacientes que son sanos, etc. O sea, nosotros nos vemos una consistencia en cuanto a posición condilar y asociación con enfermedad o asociación con TTM. ¿Ok? Esto no basta. Esto es mi percepción como clínico, pero eso no basta, eso es poco, es poco peso. Lo lógico es, vamos a ver qué dice el estudio. Entonces lo que tenemos que ir a hacer es ir a PubMed, buscar términos MEDS como este, por ejemplo, y empezar a evaluar estudios, y sobre todo estudios, como les dije yo, que tengan imágenes. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Cuáles son los estudios estos que tienen imágenes? Uno de ellos es una muestra, por ejemplo, de sujetos sanos, y lo que quisieron aquí evaluar es que si realmente los sanos tienen cóndilos más concéntricos, o sea, están más centrados. La lógica, según esta teoría, de que la discrepancia entre relación céntrica, etcétera, genera TTM, debería ser que efectivamente así. O sea, los pacientes, sujetos sanos, deberían tener sus cóndilos más concéntricos. Así que se vio, de una muestra de 28 pacientes sanos, la mitad de ellos presentaba cóndilos concéntricos y la otra mitad en cualquier lado. Esto fue evaluado en resonancia magnética, ¿ya? Y fíjese lo que se observó. Se observó que hubo concentricidad en el 50%, hubo otra gente que estuvo más en la zona posterior, otra gente que estuvo más en la zona anterior. Y fíjense que se evaluó en 3 posiciones. Posición retruida, o sea, se llevó la mandíbula en una posición retruida. Se llevó a oclusión céntrica, que es la máxima intercompuyación, o MIC, y a relación céntrica. Y fíjense que los porcentajes no variaron. Y aquí están una de las primeras cosas que hay que tener ojo. Si estos pacientes fueron manipulados y llevados a relación céntrica, la gran mayoría de ellos deberían haber quedado concéntricos. Porque obviamente si estoy llevando a los pacientes a relación céntrica, la imagen me debería haber mostrado que los cóndilos estaban concéntricos. ¿Y qué ocurrió? Prácticamente no hubo cambio. Moví la mandíbula, hice manipulación y los cóndilos quedaron donde mismo. Esto que ocurrió tanto en el lado derecho como en este caso estereográfico que es en el lado izquierdo. Entonces, si ustedes se fijan, pareciera ser que aunque yo manipule, no voy a generar un gran cambio ahí arriba, ¿ya? Por lo menos no se ve en imágenes. Entonces, lo otro que hay que evaluar es si un cambio de posición mandibular, que yo veo clínicamente, eso quiere decir que yo, un paciente, veo que cambió una posición 2 milímetros, por ejemplo, si eso realmente repercute en la posición condilar ahí arriba. Eso también es importante evaluarlo, este estudio sí lo evaluó, y fíjense que los articuladores mostraron una diferencia entre relación céntrica, entre la retrusión y la MIC. Eso quiere decir que en los modelos, cuando se hizo el montaje, efectivamente habían discrepancias en los modelos, habían diferencias en la posición de los modelos. Pero cuando se evaluó la resonancia, se mostró que la posición condilar prácticamente no se modificó, o se modificó muy poco en las relaciones relación céntrica, MIC y posición retruida. Por lo tanto, lo que yo vea en boca no repercute al parecer lo que está ocurriendo allá arriba en el cóndilo. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el acto de manipular, ¿ya?, y llevar a relación céntrica es un acto de fe. Yo siempre digo esto, es solamente un acto de fe. O sea, yo creo, porque esto es creencia, yo creo que cuando manipulo esta mandíbula la estoy llevando a relación céntrica y con eso me quedo tranquilo. Pero no puedo hacer eso, tengo que basarme en evidencia, tengo que tener un sustento científico. Chiquillos, estamos en el año 2020, o sea, no podemos seguir haciendo cosas solo porque lo dijo alguien en el año 1920 o 1940. No puedo hacer eso. Yo creo que ningún área de la ciencia permite una cosa así hoy en día, ¿ya? Así que para mí este es mi primer, así como explosión que me ocurrió cerebral, fue cuando vi este tipo de cosas, este tipo de estudios, y en realidad me fui dando cuenta poco a poco de que este concepto de relación céntrica tiene muy poco sustento, muy poco peso, ¿ya? Fíjese en las conclusiones finales, la última nos vamos a ir de lleno. Dice, el concepto clínico de tratar en relación céntrica como una medida preventiva para mejorar la
relación disco-condilar no fue soportada en este estudio. O sea, quiere decir en el fondo de que más o menos vieron una tasa de desplazamiento discal muy similar entre sujetos que tenían discrepancia entre relación céntrica y MIC, los que no tenían discrepancia entre relación céntrica y MIC. O sea, en el fondo, el hecho que estés supuestamente en una buena relación disco-condilar, o mejor dicho, de relación céntrica, no previene absolutamente nada. ¿Ya? Así que ese concepto de que voy a llevar a relación céntrica para que este paciente esté mejor, articularmente, muscularmente, etcétera, lo que quiera, parece ser que no tiene ningún sustento. ¿Ya? Fíjese este otro estudio, un estudio con 34 voluntarios sanos, y se evaluó distintos grados de trastornos intracapsulares y se evaluó la posición condilar con artrografía en este caso, ¿ya? Que era en el fondo una técnica que antiguamente se ocupaba y es lo que tenían disponible en ese tiempo. Y fíjense que vieron algo bastante similar. Vieron que los sujetos sanos tenían una distribución aleatoria, total y absolutamente aleatoria. El 50% estaba con cóndilos concéntricos y el otro 50% tenía los cóndilos hacia cualquier lado. Pero había una pequeña sugerencia, una pequeña, en el fondo, algo que en el fondo, una tendencia. Había una pequeña tendencia. Y era que cuando teníamos desplazamientos discales, pareciera ser que el cóndilo adquiría una posición más posterior. Y cuando el desplazamiento discal era sin reducción, pareciera ser que también adquiría una posición más posterior. Y durante mucho tiempo se pensó o se quiso hacer diagnóstico en base a posición condilar. Entonces, ¿qué hicieron los imaginólogos? Decían, ok, este cóndilo está muy atrás, por lo tanto, lo más seguro es que este paciente tiene un desplazamiento discal. Esos estudios hoy día se han hecho y se han comparado con resonancia y han demostrado de que no existe una relación entre posición condilar y la posición del disco propiamente tal. Por lo tanto, hoy en día los radiólogos, y pregúntenle, créanme, a cualquier radiólogo, si ellos serían o se atreverían a hacer un diagnóstico de luxación discal en base a la posición que tenga el cóndilo en un combín, por ejemplo. Les aseguro que la gran mayoría les va a decir que eso no se va a poder hacer, no se puede lograr, porque no es predecible. ¿Ya? Pero pareciera ser, y eso uno podría verlo en clínica, que adquiere una posición un poquito más posterior a medida que se van ocurriendo los desplazamientos discales. De todas maneras, este estudio no encontró diferencias significativas entre ambas, pero hay una pequeña tendencia. Y fíjense que nosotros publicamos un estudio en 2014 donde vemos algo muy similar, pero en pacientes con TTM, y donde evaluamos espacios condilares y vemos en el fondo, obviamente, la posición en sí. Y vimos exactamente lo mismo, el 40% de la gente tenía los cóndilos en la zona posterior, 35% en la zona concéntrica, ¿ya? Y el 26% en la zona anterior. Al igual que los sujetos sanos, los cóndilos podían estar en cualquier parte. Y no es indicativo de enfermedad el hecho que esté atrás, el hecho que esté adelante, etc. ¿Ya? No existe, parece, una relación con eso. Entonces, la cuarta gran razón de por qué tenemos que abandonar el concepto de relación céntrica es el siguiente, y que la relación céntrica no es una posición articular que entregue salud, no necesariamente, o sea, no por el hecho que esté en una ubicación concéntrica, según lo que dice la teoría, voy a estar sano, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe un parámetro de salud-enfermedad en cuanto a posición condilar, y esto yo creo que es uno de los más importantes y es clave porque tenemos que abandonar este concepto. Porque es independiente de dónde esté ese cóndilo, si está más adelante, más atrás, no quiere decir que si está enfermo o está sano. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza de querer ir a buscar una posición para que esté mejor ese paciente, porque no necesita ese paciente tener un cambio de posición condilar para que esté sano, ¿ya? Por eso yo les decía que nosotros como especialistas en TTM no tratamos TTM con este tipo de cosas, porque no tienen sentido y no tienen sustento científico, ninguno, ¿ya? Entonces, los registros RC llevan realmente los cóndilos a una posición más centrada o anterior superior. Ya sabemos ya que en forma natural, la gente enferma y la gente sana tiene los cóndilos en cualquier parte. Pero vamos a hacer ahora un ejercicio. ¿Qué pasa si yo a este paciente muevo la mandíbula y voy a evaluar hacia dónde se fue el cóndilo? La lógica sería que se fuera a una posición más concéntrica, a una posición más anterosuperior, que es lo que yo creía y es mi intención. O sea, mi intención finalmente es llevar ese cóndilo a una posición más anterosuperior. ¿Ya? Cuando si este cóndilo está ahí en esa posición, manipulo esa mandíbula y ese cóndilo, ¡pum!, se va a ubicar en una posición más concéntrica.
Eso es lo que yo debiera ver en los estudios con imagenología. ¿Qué muestran los estudios con imagenología? Se comparó la posición condilar con BIM, por ejemplo, en este estudio, entre relación céntrica y MIC. Y se evaluó en el fondo si realmente ocurren cambios, cómo son esos cambios. O sea, si este paciente tenía un cóndilo más hacia posterior, si con la manipulación y el registro de relación céntrica, que en este caso fue con JIC, el que se ocupó para desprogramar, logró que el cóndilo se asentara hacia la zona más anterior superior. Si la teoría es correcta, debería ser así. ¿Qué mostró este estudio finalmente? Mostró que, de acuerdo a los resultados, la relación cóndilo-fosa en sujetos jóvenes fue similar entre relación céntrica y VIC. Más o menos lo mismo que habíamos dicho antes. O sea, cuando yo manipulo, parece ser que los cambios no son tan grandes y parece ser que los cambios son un poco aleatorios también. O sea, no necesariamente va a ubicar el cóndilo en la zona más anterior y superior. Algunos cóndilos se fueron hacia atrás, otros cóndilos se fueron hacia adelante, otros cóndilos quedaron tal cual, donde mismo. ¿Ya? Por lo tanto, pareciera ser que nosotros no somos capaces de controlar hacia dónde estamos llevando los cóndilos. Y que la presencia o ausencia de TTM no se asoció a una posición determinada de los cóndilos de la ATM. Lo mismo. Eso quiere decir, no porque tengo un TTM voy a tener un cóndilo más afuera de mi fosa o descentrada y que el paciente sano va a tener una articulación o un cóndilo que va a estar más concéntrico. ¿Ya? Se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Este otro estudio me gusta muchísimo también. Aquí se evaluó dos técnicas, RC con chin point y power centric. O sea, en el fondo comparó MIC, relación céntrica, que ocupan más o menos los rehabilitadores, y power centric, que es la clásica que ocupan los ortodoncistas. Se comparó, obviamente, posición condilar con resonancia magnética. Lo mismo, aquí lo que debiese ver es que si comparo MIC con estos registros de relación céntrica, claramente yo debería tener cóndilos más concéntricos con estos dos tipos de registros. ¿Ya? Se dice que con el chin point y ceradelar podría tener una posición un poquito más posterior, y con el power centric, como A genera una fuerza intrusiva, debería tener una posición más superior anterior. O sea, debería ser más preciso en este sentido el power centric. ¿Ya? ¿Y qué se observó? Se observó que una variabilidad gigante, o sea, habían cambios, algunos se fueron hacia atrás, otros se fueron hacia adelante. Fíjense los rangos gigantescos de 3 milímetros, o sea, estamos hablando de algunos se movieron 1,5 hacia atrás, otros se movieron 1,5 hacia adelante, etc. O sea, se fueron para cualquier lado. Por eso es que el promedio es tan bajito, 0,16, 0,03, es como que casi no se hubiese movido. Lo que pasa es que si sumamos, obviamente, lo positivo y lo negativo, me va a dar casi cero. O sea, en el fondo, estadísticamente, prácticamente se movieron poquito. Y fíjese lo que describen ellos, que nuestros hallazgos muestran que el posicionamiento posterior del registro de relación céntrica y el posicionamiento antero-superior, que es lo que habíamos dicho, del power centric, de Roth, no ocurre. Así es. Eso quiere decir de que cuando nosotros manipulamos, ocupamos técnicas de registro, no estamos llevando el cóndilo donde decimos que deberíamos llevarlo. O sea, yo como clínico digo, mira, voy a tomar un registro de relación céntrica para llevar a mi paciente o llevar el cóndilo a la posición más antero superior. Mentira, eso no está pasando, porque ese cóndilo puede que no se esté moviendo nada, o puede que se haya ido más para atrás, o puede que se haya ido hacia adelante, etc. Y eso no quiere decir que es malo o es bueno, simplemente es distinto. Así de simple, ¿ya? Entonces, el último gran concepto es que los clínicos no tenemos control hacia dónde se desplazan los cóndilos en un registro de relación céntrica. Y esto hay que asumirlo. Hay que asumir de que nosotros no tenemos el control de hacia dónde se mueve. Nosotros podemos hacer manipulación, sí, pero no necesariamente esa posición primero va a ser más saludable, ni va a lograr ubicar los cóndilos donde yo digo que lo estoy haciendo. Entonces, lo otro que debemos cuestionar es la técnica en sí, porque ninguna técnica de registro puede asentar de manera confiable el cóndilo en relación céntrica. Entonces, si tengo estos conceptos, debo tener tres cositas más o menos claras. Primero es que la variabilidad de los registros va a reflejar una falta de precisión y predictibilidad diagnóstica del porte de un titánica, me parece. Este tipo de registro, la verdad es que en el fondo falta mucho de esto, carece mucho de esto. ¿Debido a qué? A que no estamos posicionando el cóndilo donde realmente nosotros creemos o decimos que debiera estar.
Por lo tanto, la significancia clínica de este tipo de registro, al menos, fíjense, estoy siendo bien, bien así como relax, al menos debiera ser cuestionado. Eso es lo lógico. Lo mínimo que deberíamos hacer en cuanto a esta evidencia es empezar a cuestionarnos si realmente estamos o no estamos haciendo las cosas bien. ¿Ya? Yo le recomiendo este estudio, que es un estudio publicado por Charles Green. Él es un ortodoncista de la Universidad de Chicago, si no me equivoco. Y la verdad es que tiene esta es una revisión narrativa donde él habla acerca de si realmente es necesario hacer tratamientos de cambio de posición mandibular y sobre todo permanente para tratar temporomandibulares. O sea, en el fondo, finalmente, si esto es médicamente necesario. ¿Es médicamente necesario, en el fondo, hacer un cambio de mandibular? ¿Tiene justificación esta creencia de que, mira, este paciente tiene una discrepancia entre relación céntrica y de 2 centímetros, perdón, 2 centímetros, 2 milímetros, por lo tanto voy a tener que rehabilitarlo en la posición que debiese ser para cuidar su salud articular, su salud muscular y toda esa cosa, ¿ya? Eso hoy en día no tiene sustento científico. Fíjese lo que dice él. La evidencia clínica y biológica es suficiente para rechazar la indicación de tratamientos en base a cambios de posición mandibular en los TTMs. Lo que yo les decía, no es necesario hacer cambios de posición mandibular si tu objetivo es tratar TTM. No tiene ningún fundamento. Por eso es que nosotros como especialistas en el área no lo hacemos. Y no lo hacemos no por una tincada, no lo hacemos porque no tengo nada de evidencia que me diga que eso es un tratamiento predecible. El gran problema que tiene hacer cambios de posición mandibular es que son tratamientos largos y son tratamientos caros por lo general. Entonces, si yo pienso en opciones de tratamiento, por ejemplo, en el servicio público, esta evidencia es sumamente importante. Porque yo a lo mejor como director de un centro en el fondo hospitalario podría decir, mira, sabes que en realidad hay que justificar en el fondo hacer tratamientos ortodóncicos, tratamientos de rehabilitaciones complejas para el tratamiento de TTM. Eso hoy día no tiene justificación, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos tratamientos que estén un poco más basados en la evidencia, y que digan, y porque sabemos hoy en día, por ejemplo, que el manejo primario, medidas de autocuidado, antiinflamatorios por un tiempo, controles, educación, etcétera, son tanto o más confiables incluso que este tratamiento. Y es mucho más barato. Por lo tanto, esa es la importancia de poder en un poco abrazar estos conceptos nuevos, chiquillos. Finalmente, eso es lo que quiero dar como mensaje. Que hay especialistas hoy en día que se dedican a esto y que, en base a la evidencia, como yo les decía, podemos hacer manejo de esta patología sin recurrir a recursos tan grandes como va a significar, por ejemplo, el cambio de posición mandibular, ¿ya? Así que hay que hacerse responsable, obviamente, de esto. Ahora, ¿cuál es lo fome que para muchos clínicos lo podrían mirar desde ese punto de vista? Que no es muy rentable. Obviamente un tratamiento en el fondo básico o manejo primario va a ser más barato y en la práctica privada va a ser menos rentable. Por lo tanto, créanme que este tipo de mensaje que yo estoy dando no es muy bienvenido por muchos, porque justamente lo que estoy haciendo es quitándoles pacientes a muchos colegas, ¿ya? Así que es difícil que la gente cambie. Va a costar, pero yo tengo la esperanza en ustedes que sí lo van a hacer. Entonces, hay ciertos, podríamos decir, parámetros o ciertos postulados en el fondo para poder indicar tratamientos médicos en general. Y vamos a evaluar un poco la malposición mandibular. Vamos a ver si realmente la malposición mandibular es una patología en sí y necesita ser tratada. Fíjese lo que dice este postulado. Para yo poder tratar una condición, una enfermedad, primero tengo que evaluar ¿qué? La condición médica, que en este caso sería la malposición mandibular, esa mimic que me sacó a mi mandíbula de relación céntrica, es reconocido como un problema de salud o enfermedad válida. Y ya vimos que no, porque independiente de dónde esté el cóndilo, no necesariamente ese cóndilo va a estar sano o va a estar enfermo. El diagnóstico para evaluar si un paciente tiene o no esta condición debe tener validez, y ya vimos que tiene 0 validez esto, con cierta sensibilidad y especificidad. No se ha hecho estudios donde se evalúe la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Lo más lógico es que si los estudios previos muestran de que el cóndilo se va para cualquier lado, no va a tener ningún tipo de sensibilidad y especificidad esa prueba o test diagnóstico. Y que la condición del paciente empeorará si no se realiza el tratamiento específico. Y eso tampoco es algo que sea
que se sepa hoy día, por ejemplo, de que si un paciente tiene una discrepancia en relación céntrica y no la trato, esa persona se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que este tipo de condiciones no son un factor de riesgo de TTM. Por lo tanto, ninguno de estos tres postulados se estaría cumpliendo. Por lo tanto, no existe ninguna justificación desde el punto de vista médico para tratar TTM mediante el cambio de posición mandibular. Absolutamente no tiene mucha justificación. ¿Ya? Acá va un bonus. Los cambios de posición mandibular no se indican para tratar o prevenir los TTM. Por lo tanto, este es el problema que tiene este concepto de relación céntrica, que te hace creer que vas a lograr una posición que es más saludable y que el paciente va a estar mejor desde el punto de vista de salud articular muscular. Y eso no es así. El que llevara relación céntrica te va a ayudar a tratar a un paciente de TTM. Eso no es así. ¿Ya? Muchas veces me dicen, doctor, pero yo he visto estudios donde ven que, por ejemplo, los pacientes con TTM tienen una mayor prevalencia de discrepancias entre relación céntrica y MEC. Sí, podría ser en algún estudio que a lo mejor sí te dé, no es la regla. ¿Ya? No, en muchos estudios, muchos dicen que no hay diferencia, pero hay algunos estudios que dicen sí. Y yo les digo, ¿descartaron por casualidad si esos pacientes tenían input dolorosos profundos? ¿O no pensaron que esos input dolorosos profundos y que cuadros inflamatorios están generando esa discrepancia? O sea, finalmente la discrepancia en relación céntrica sería la consecuencia de un TTM, porque es lo que nosotros muchas veces vemos, pacientes con posición de acomodo porque están con dolor articular o están con dolor muscular. Las posiciones, famosas posiciones antiálgicas. Entonces, hay que tener ojo. Muchas veces las maloclusiones son consecuencia de un TTM. Muchas veces vemos pacientes con mordillas abiertas y osteoartritis. Y lo primero que piensa un clínico, oh, mira, la mordida abierta generó osteoartritis. No, pues compadre, aquí lo que pasó es la cosa fue al revés. El paciente tuvo una osteoartritis, generó pérdida de volumen condilar y obviamente la mordida se abrió. La maloclusión es la consecuencia de un TTM. En muchos casos es así. Lo mismo pasa con las desviaciones mandibulares o lateromentonismo, donde hay osteoartritis unilaterales y generan obviamente esta maloclusión. No es la causa, sino que finalmente es la consecuencia. ¿Ya? Con esto ya vamos terminando, solamente para mostrarles un poco una sana envidia que tengo yo de algunas especialidades odontológicas, como es la cariología. ¿Y por qué lo digo así? Porque fíjense que es un estudio que publicó un equipo nuestro en la Universidad de Talca, está la doctora Cecilia Muñoz, la Calita Gambetta, el doctor Rodrigo Yacaman, seguramente los han escuchado alguna vez. Y fíjense que muestran cosas como esta, que lo encuentro increíble. O sea, cuando yo estudié pregrado, esta cosa no se hacía. Para nosotros esto era agarrar una fresa de estas de pera y hacer una linda cavidad de Black. En esto yo creo que Black estaría conmigo, ya si estuviera aquí mirándome. Ahí está el profe Black. Y diría, efectivamente, doctor González, agarremos la fresa, hagamos extensión preventiva de caries, de hecho. O sea, hacer mi cavidad, etcétera, y luego hacemos una linda amalgama, etcétera, que es lo que se indicaba obviamente hace un tiempo. Pero esto no es así, esto ya no se hace. Esto está total y absolutamente obsoleto. ¿Cabe alguna duda siquiera hoy en día en Chile de que esto está obsoleto? Yo espero que no, espero que no. Y los estudios así lo han demostrado. Ellos hicieron estudios controlados aleatorios, estudios de buena calidad, donde pudieron demostrar de que, por ejemplo, este tipo de lesiones con un sellante se pueden tratar. Se puede detener esa lesión de caries sin ningún tipo de problema. Obviamente con ciertos requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense el tremendo cambio que hubo en este tipo de especialidad odontológica o área de la odontología. Fíjese el tremendo cambio, pasar de una cavidad de un profesor que hizo su trabajo, que es famosísimo todo el tema, durante tantos años, y que de un día para otro le digan, ¿sabe qué? Vamos a tener que cambiar. ¿Por qué? No, es que los estudios nuevos dicen otra cosa. ¿Qué podría decir un clínico como él? Va a decir una cosa, y yo creo que más de alguna vez a mí me lo han dicho, y yo lo he escuchado de parte de profesores de más años. Y es este clásico, que es, yo llevo 50 años de profesión y nadie me va a decir aquí cómo es la clínica. Es como que mi práctica clínica está separada de la evidencia. Es casi como que esas cosas que ustedes hacen de estudio y cosas así no tienen nada que ver conmigo. Yo hago clínica, yo soy un clínico, no tengo nada que ver con investigaciones. ¿Tiene lógica eso? ¿Es ser ético hacer eso? Yo creo que las personas que caen en esto están siendo súper poco éticos y eso es lo importante. Yo partí siendo un oclusionista.
Yo partía así siendo muchos planos y era todo, era manejo de bruxismo con plano. Mi vida en TTM en ese tiempo era oclusión y plano. Cambié, obviamente, porque aprendí a leer ciencia, como yo les dije, y mi práctica cambió. Entonces yo no puedo decir que llevo tantos años haciendo lo mismo, porque yo he ido cambiando mi práctica a medida que he conocido la evidencia. Y muchos me dicen, pero eso quiere decir que entonces lo que hacía ahora va a cambiar en 10 años más. Posiblemente. Y esa es la idea. Si la idea es que nosotros vamos cambiando a medida que vaya apareciendo evidencia. Tal como a lo mejor en 10, 15 años más vamos a ver que colocar un sellante en este diente es una aberración. Vamos a decir, ¿cómo ponían sellante? Pero tenemos que avanzar paso a paso, si esa es la idea, chiquillos. En este minuto, año 2020, yo creo que sí o sí tenemos que abandonar completamente el concepto teórico de relación céntrica, porque no tiene mucho sentido. Al igual que en cardiología se hace esto para que no caigamos en cosas como estas donde vemos lesiones pequeñísimas y en Instagram salen gente diciendo, miren qué linda me quedaron mis resinas, como que eso fuera lo importante, así como miren mis habilidades como clínico, miren lo linda que me queda la resina, pero detrás de ello una aberración gigante en cuanto a lo que es desgaste de dientes. No tiene ningún sentido, ¿ya? O sea, estamos perdiendo el foco realmente de lo importante. Entonces, ¿qué no quiero que quede? No quiero que quede en el fondo como concepto general. No quiere que quede con concepto general de que la relación céntrica ya no existe y hay que eliminarla, etc. No, cambiémosle el nombre por último. Cambiémosle el foco, cambiémosle los fundamentos teóricos. ¿Por qué vamos a llevar a un paciente a relación céntrica? Si un rehabilitador se encuentra con esta problemática que yo dije al principio, y que es que el paciente no tiene una mesa cruzal posterior y solamente está mordiendo el sector anterior, ese paciente tiene que ser deprogramado, total y absolutamente, y lo apoyo 100%, con lo que quiera, jig, plano, lo que sea, bien, y no necesita tanto tiempo, ¿eh? Ojo, un par de días, 24 horas, máximo 7 días, yo creo que no es más que eso, no necesito deprogramar un mes, 2 meses, 3 meses muchas veces que se hace, de hecho a veces con plano 24/7, no tiene ningún sentido. Esto es rápido de poder en el fondo de programar. Y luego obtiene su posición inicial de tratamiento, que en este caso lo más seguro que es devolverlo a la MIC original, porque este paciente perdió su MIC. Antes mordía atrás, perdió su mesa cruzal posterior, ahora muerde adelante. ¿Deprogramé? ¿A dónde lo estoy llevando? No, ni siquiera a relación céntrica, posiblemente a MIC. ¿Ya? Ese es el concepto. Pero deprogramaste, hiciste todo tu trabajo y en esa posición rehabilita. Buscaste una posición inicial de tratamiento y lo apoyo 100%. ¿Qué es lo que no puede decir ese rehabilitador? Es que lo llevó a una posición más saludable. Es que voy a hacer el cambio mandibular porque tiene un clic y lo quiero mejorar. Eso no lo puede decir. El paciente llegó con dolor, lo voy a deprogramar y lo voy a llevar a relación céntrica y lo voy a rehabilitar en relación céntrica para mejorar su salud articular. Esas son las cosas que no puede decir, porque eso no tiene fundamento. Pero en la clínica va a seguir haciendo lo mismo. Si se fijan, el cambio no es tan grande. Van a seguir deprogramando, van a seguir haciendo el trabajo. Y en el caso del ortodoncista es exactamente lo mismo. Si un paciente es clase 2 y tiene dudas si realmente este paciente tiene una posición de acomodo, etcétera, deprográmelo. No hay ningún problema. Quiero hacer montaje en relación céntrica, campana, de todo el tema, ningún problema. Hágalo, busque sus contactos prematuros, haga control vertical para que obviamente cierre esa mordida, haga lo que usted tenga que hacer para mejorar esa oclusión. Ni un problema. Pero que usted venga a decirme de que gracias a lo que tú hiciste va a mejorar la salud articular, eso sí que no. ¿Se entiende el concepto ahora? Yo apoyo totalmente los cambios de posición mandibular cuando se hace manejo oclusal. Ningún problema, si eso lo hacemos. Pero no pongamos el tema de relación céntrica de que voy a mejorar al paciente por la salud articular y todo eso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Eso es lo que quiero dejar en claro. No quiero destruir el concepto, quiero que hagamos un refresh del concepto. O sea, mejorémoslo, refresquémoslo, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que los cambios de posición mandibular pueden indicarse. Ahora, es deber de un clínico o deber de ustedes es que evalúen el costo-beneficio. Si ese cambio de posición mandibular me va a llevar o me va a obligar a hacer tremendas rehabilitaciones, etcétera, y a lo mejor esta posición que tiene está bien y ahí puedo lograr una buena oclusión, evalúe costo-beneficio. Así de simple. ¿Ya? Entonces, si lo vemos así en grande, nuevamente esta definición, pareciera ser que muy pocas cosas de estas tienen sustento científico, ¿ya? Y parece que este nombre tan grande que tiene es como que, ¿para qué? Si parece ser que el concepto de relación céntrica es mucho más sencillo de lo que creemos. Y fíjense lo que hice yo. Este es un invento mío, ¿eh? No créanme que esto no está en ninguna parte, y es primera vez que lo muestro.
podríamos hacer esto, cambiarle el nombre. Ya no hablemos más de relación céntrica y démosle una definición sencilla. Y fíjense esta, posición de centricidad mandibular, por darle un nombre, da lo mismo. Y yo digo, es una relación maxilomandibular, obviamente, independiente del contacto dental, porque lo mismo que en el caso anterior, estoy buscando una posición inicial de tratamiento porque no tengo referencias dentarias, y que sirve de referencia clínica para poder establecer una posición inicial de tratamiento. Así de simple. ¿Se fija que es súper sencillo? Buscar una posición un poquito más centrada respecto a, por ejemplo, un paciente que tiene una posición de acomodo o adelantada. Voy a buscar una posición más centrada. Pero aquí no meto los cóndilos en el fondo en esta ecuación. No, no me interesa si los cóndilos van a estar más arriba, más abajo, porque eso no tengo cómo controlarlo. Y ya lo sabemos. Voy a buscar una centricidad mandibular para poder buscar una posición inicial de tratamiento y punto. Y se acabó. Mucho más sencillo de lo que queríamos. No nos complicamos la vida. Usted hace su rehabilitación y todos felices. ¿Ok? Finalmente, chiquillos, el mensaje final que les quiero decir como conclusión es que hagamos las cosas simples. Por eso puse acá este mensaje, make it simple. Siento que a veces nos entrampamos demasiado. Siento que a veces nos gusta hacer las cosas más complicadas de lo que debiera, ¿ya? Yo creo que no es necesario que hagamos las cosas tan complicadas. Yo creo que podemos hacer las cosas simples y ser igual de efectivos, igual de exitosos. ¿Por qué? Porque hay evidencia detrás que nos respalda. Si eso es lo bueno, es lo interesante. ¿Okay? Les recomiendo este artículo, que es del doctor Kandasamy, que él es un ortodoncista de Australia. Tiene muchos trabajos así, bien controversiales, pero la verdad es que este artículo a mí me gusta muchísimo porque en el fondo es una visión un poquito más actualizada de lo que es el concepto de relación céntrica. Ahí están los QR, todos, se los recomiendo totalmente. ¿Ya? Así que por último, simplemente queda darle las gracias a la universidad por haberme invitado y obviamente darle gracias también a mi familia que siempre ha estado conmigo, me acompaña en todas estas locuras, en las horas que llevo en el computador, de verdad, uno gasta muchísimo tiempo en esto, gasta muchísimo tiempo en buscar esta información. Créame que no ha sido fácil, ha sido un camino largo, de años, y a mí lo que me interesa un poco compartir esto con ustedes. Lo más increíble es que si ustedes van a buscar esta información, van a encontrar algo similar. Eso es lo más loco. Les aseguro que si ustedes hacen revisiones bibliográficas, etcétera, van a encontrar una respuesta o algo muy similar al que yo he encontrado, ¿ya? Eso es lo entretenido, ¿ya? Hace poquito, como yo les decía, hicimos una charla con el doctor Daniel Segovia, que es el ortodoncista allá de Argentina, hablamos de relación céntrica, y nos fuimos dando cuenta que teníamos los mismos papers, los mismos conceptos, o sea, sacamos la misma conclusión, siendo que él está en otro país, no lo conozco, y simplemente leyendo ciencia. Así que de ya, chiquillos, les doy muchísimas gracias y obviamente quedo abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Estuvo excelente, ha recibido muy buenos comentarios en ambos chats y Qué sí han bueno. llegado un par de preguntas que se las voy a leer ahora en este momento. Sí, dale. Ya, empiezo. Primera pregunta. Doctor, ¿qué posición inicial de tratamiento nos sugiere utilizar en un paciente con dentición severamente desgastada que requiere tratamiento rehabilitador extenso? Ahí en esos casos la sugerencia, yo se lo digo a mis alumnos de posgrado, la probabilidad de que ese paciente tenga una posición de acomodo es alta, es bastante alta, ¿ya? Por lo tanto, lo recomendable es deprogramar, que la deprogramación te va a llevar a una posición X, ¿ya? Que va a estar un poquito más similar a la MIC que tenía antes, lo más seguro. En esa posición rehabilite, ¿ya? Ahora, evalúa si en esa posición logras una buena rehabilitación, ¿ya? Si puedes lograr un buen engranaje, un overjet, un overbite y un poco lograr todos los conceptos de la oclusión que se describen, ¿ya? Que es un correcto overjet, overbite, si quieres guía canina y crees la guía canina, haga la guía canina, no hay ningún problema, ¿ya? A pesar de que está muy cuestionada hoy en día. No hay ningún problema en hacerlo, lo puede hacer, ¿ya? Así que esa es la recomendación, buscar una posición inicial de tratamiento y en esa posición rehabilitar, sin ningún problema, ¿ya? Ahora,
no podemos decir que esa posición es más fisiológica, más saludable, esas cosas no, ¿ya? Sino que podemos decir que vamos a buscar una posición distinta o más centrada. Está silenciado, parece. No sé si hay más preguntas. Creo que se nos cayó Thorsten, pero vamos a seguir con las preguntas. Sí, Todavía dale, quedan. dale. Diego Espinosa nos pregunta, entonces al rehabilitar pacientes de dentados totales y parciales, ¿qué posición mandibular debemos tener en cuenta a la hora de tomar registros para el articulador? Ya, mira, en los totales, bueno, antiguamente se partió haciendo la manipulación. O sea, se tomaba la mandíbula, se llevaba a lo más atrás posible, que era la famosa ligamentosa, y en esa posición se rehabilitaba. Hoy en día el concepto es un poquito más fisiológico, más pasivo, por decirlo así, y es que cuando coloca las placas de relación, ¿ya? Le pedimos al paciente que haga un acto fisiológico, que es la deglución. Por lo tanto, el resultado final de la posición mandibular en el acto de deglución es lo que en muchas escuelas se ocupa. Por lo menos en la Universidad de Talca nosotros lo hacemos así, le pedimos a los chicos que hagan una deglución y finalmente la deglución va a llevar tu mandíbula a una posición más centrada, que es la MIC, ¿ya? La MIC que había perdido ese paciente, obviamente, ¿ya? En esa posición se rehabilita. Y en el caso de los parciales, un poco como decía en el caso anterior, por lo general los pacientes con prótesis parciales que pierden en el fondo mesa cruzal posterior tienen una posición de acomodo y a veces con una simple manipulación del día tú logras más o menos lograr una cierta centricidad. Si tienes dudas acerca de eso, muchas rehabilitadoras recomiendan, por ejemplo, usar prótesis de trabajo o ocupar las prótesis con unas caras oclusales con planita, con dientes no anatómicos, ¿ya? 0 grados en el fondo. Y con eso tú podrías lograr en el fondo una deprogramación, por decirlo así. La verdad es que hoy uno puede inventar lo que quiera. Los rehabilitadores ahí son secos en eso, así que ellos pueden darte incluso más tips que yo, ¿ya? Perfecto, doctor, quedó muy claro. Tomás Parada nos pregunta, según todos los resultados que demuestran que no hay cambio en los cóndilos entre MIC y relación céntrica, ¿por qué al manipular la mandíbula se presentan cambios intraorales? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, yo tengo, algunos papers lo dicen, lo describen y tratan de en el fondo dar una explicación. Y es porque posiblemente, no sé si se acuerdan de ese concepto, diferencia angular pantográfica, que es algo así como qué tanto voy a compensar la púa cuando hago un montaje, ¿ya? En relación céntrica. Es porque al parecer pequeños cambios en el eje de rotación, ¿ya? Que sería atrás más o menos en la zona del cóndilo. Estamos de acuerdo que esto no es una bisagra, pero más o menos en esa zona, son mucho más notorios a nivel anterior, a nivel de los dientes o a nivel de la zona mandibular. Entonces, posiblemente un pequeñito cambio a nivel de la posición condilar de 0,5, 0,7 milímetros puede generar grandes cambios a nivel oclusal. Y tú puedes ver en el fondo que se abre una mordida a lo mejor 2, 3 milímetros y tú ves una diferencia muy importante, pero a lo mejor la articulación es poquito lo que se mueve. Recordar que esta mandíbula es, en el fondo, son dos articulaciones, por lo tanto puede haber movimientos compensatorios de uno con otro. Entonces pequeñitos movimientos de uno con otro finalmente van a ser un gran movimiento o una magnitud a nivel de los dientes. Y por eso es que nosotros vemos cambios oclusales cuando manipulamos, pero a lo mejor a nivel condilar no se generan tanto cambio. Perfecto. Sebastián Carvajal nos pregunta algo similar a lo tratado anteriormente, sobre qué parámetros deberíamos evaluar para diagnosticar estabilidad mandibular. Esto para comenzar una rehabilitación a boca completa. Ya, aquí nos complicamos un poco. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta el concepto de estabilidad mandibular. Les aseguro que si le pregunto a los asistentes qué es estabilidad mandibular, les aseguro que voy a tener por lo menos unas 30 respuestas distintas. No tenemos claro qué es la estabilidad mandibular. Si en estricto rigor nosotros hablamos de estabilidad mandibular, estabilidad significa que algo que no cambia en el tiempo. O sea, la única forma que yo podría evaluar estabilidad mandibular es haciéndome rehabilitación y evaluándola durante el tiempo, si es estable.
¿Ya? Muchas veces se confunde esto con el término soporte mandibular, que tiene que ver con el número de contactos dentarios, etcétera, o si el paciente abre y cierra siempre en la misma posición, porque si muerde en posiciones distintas, se dice que tiene una MIC inestable, ¿ya? Pero la verdad en el fondo es que la estabilidad es algo que tengo que evaluar en el tiempo, y lo que sabemos es que la oclusión no es estable por definición. La oclusión varía en el tiempo, y eso es fisiológico. Nosotros nacemos con un tipo de oclusión y a los 60, 70 años voy a tener una oclusión totalmente distinta, ¿ya? Van a haber cambios de posición, voy a tener desgaste que es normal y fisiológico. Muchos pacientes que tienen guía canina a los 15 años, a los 65, 70 años tienen función de grupo. Eso es normal. La oclusión no es estable por definición. Entonces, cuando un ortodoncista, por ejemplo, coloca una barra en la zona lingual, por ejemplo, es lo que está haciendo un poco ir en contra de la naturaleza. Lo que quiere es evitar el curso natural de la oclusión. No quiere que se muevan, pero es normal que se muevan, ¿ya? Así que ese es el gran problema que tenemos del concepto de estabilidad oclusal, que finalmente no tenemos tan claro qué significa estabilidad oclusal, ¿ya? Perfecto. Desde YouTube, Stroker nos pregunta respecto a que él ha visto que hace poco una escuela de rehabilitación oral que deja férulas de 8 milímetros de grosor durante un par de semanas para llevar, entre comillas, una relación céntrica fisiológica real. ¿Qué opina de utilizar férulas oclusales de grosor para mirar a la posición con una máxima actividad muscular por varias semanas e ir desgastando para llegar a esta relación céntrica? Sí, el concepto ahí se entiende porque 8 milímetros es lo que nos dijo alguna vez el profe Miralle, que es la menor actividad electromiográfica que se logra. Nosotros cuando aumentamos la dimensión vertical en 8 milímetros, logramos la dimensión vertical de reposo neuromuscular, que es algo teórico, que se describe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran problema es que con una férula de 8 milímetros ya sacaste el cóndilo de la fosa. Ya lo sacaste. O sea, eso hay que recordar. Si tú colocas una férula de 8 milímetros, el cóndilo se salió. Se fue hacia adelante y hacia abajo. O sea, ya está ahí en cualquier lado. Esas son las cosas que hay que tener ojo. Y de ahí, obviamente, se dice que hay que empezar a desgastarla, ir un poco disminuyendo la altura hasta lograr una relación céntrica. Lo único que hiciste es, al ir desgastando, que el cóndilo fuese logrando cada vez la posición más similar a la MIC. Finalmente eso, está llevándolo de fondo a la posición que tenía antes, que era la MIC. Entonces, no sé si tenga mucho sentido. A mí no me hace sentido eso. Nosotros le enseñamos a los chicos acá en el posgrado, por ejemplo, que si quieren programar, se puede hacer con un plano de estabilización, sin guía, totalmente liso, y lo más pequeño posible. Eso es lo lógico, lo más pequeño posible. Ojalá 3 milímetros, 4 milímetros, pero no más que eso, no necesito esa altura. Si coloco más altura, estoy sacando el cóndilo de su fosa. Así de simple. Y eso ya lo sabemos. De hecho, nosotros por eso ocupamos plano en los pacientes que tienen inflamación articular, sobre todo la retroisitis. Si tú colocas un plano, el paciente va a morder, por ejemplo, y no va a comprimir la zona dolorosa, el tejido sinovial que está doloroso. Por eso que el plano sirve como una muleta, así de simple, ¿ya? Así que para mí no tiene mucho sentido. Ya, perfecto. Vamos con las dos últimas preguntas que llegaron al chat de Zoom. Respecto a Sebastián Urtubia, que nos pregunta: entonces, según la evidencia, ¿no se justifica posponer o detener un tratamiento rehabilitador extenso en un paciente con TTM? No, esas son cosas distintas. Ahí estamos mezclando cosas muy distintas. Un tratamiento, si yo voy a hacer una rehabilitación extensa y el paciente tiene TTM, no puedo confiar en esa posición mandibular. ¿Por qué? Porque este paciente puede que tenga una posición de acomodo. ¿Ya? Recordar siempre que si hay una patología dolorosa articular y muscular, puede que esa posición mandibular que tenga el paciente sea un poco falsa. Por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es resolver el problema articular, y cuando este paciente demuestre que lleva un tiempo razonable, no tenemos, hay que llegar a acuerdos, no sabemos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, a mí me hace sentido 3 meses, ¿ya? Que un paciente esté asintomático, tú puedes hacer tu rehabilitación sin ningún problema. Yo creo que eso es lo lógico. La gran problemática, chiquillos, no es cuando hay inflamación, no hay con dolor, es cuando hay osteoartritis. Ahí la cosa es más complicada, porque aquí pueden haber cambios estructurales, cambios que pueden incluso ser progresivos en el tiempo. Ese caso sí que es complejo, porque cuando hay osteoartritis, la posición mandibular puede que cambie y siga cambiando, y puede que usted haga una rehabilitación hermosa
y en un año más el paciente empieza con mordida abierta. ¿Por qué? Porque el proceso degenerativo siguió su curso. ¿Ya? Entonces, siempre cuando tengan un paciente con patología, lo recomendable es que hagan un muy buen diagnóstico. Y si tienen dudas, obviamente, apóyense en un especialista en TTM, si para eso estamos. Bueno, doctor, muchas gracias. La siguiente y última pregunta Uh-huh. es de Sebastián Carvajal nuevamente, que nos hace llegar esta siguiente inquietud. ¿Se puede hacer una de programación corta de 30 minutos o recomienda una con 24 horas? Yo creo que se puede hacer una corta, rápida. De hecho, una manipulación del día tú puedes lograr fácilmente una centricidad. En rehabilitación es más fácil, creo yo. Creo que es más fácil. Creo que uno tiene ciertas luces, creo que es más fácil lograr una posición. ¿Ya? El gran drama es en ortodoncia. Aquí es donde yo creo que es más sensible, porque como están todos sus dientecitos, es más difícil, creo yo, poder en el fondo hacerlo mediante simplemente una manipulación o una deprogramación de 30 minutos. Pero puede perfectamente hacerse sin ningún problema. Los ortodoncistas muchas veces lo primero que hacen apenas ven a un paciente es la manipulación del día, que es en el fondo manipular a este paciente y ven si hay una discrepancia importante. Si ven en la manipulación del día sencilla que hay una discrepancia, ese paciente tiene que ser deprogramado de una manera un poquito más pro, por decirlo así, y que podría ser mediante un plano o lo que sea. ¿Ya? En rehabilitación, yo creo que también. Yo creo que si ustedes evalúan en una de programación rápida de media hora, que hay una discrepancia más o menos importante, yo les recomendaría que hicieran una de programación un poquito más pro. Y ahí en ese caso podrías ocupar un plano por unos 2, 3 días, 7 días, como te decía, máximo, y luego hacer mi montaje si quieren, hacer mis provisionales, ahí está la parte importante, hacer los provisionales y evaluar cómo anda ese paciente con esos provisionales. ¿Ya? Si esa provisionalización generó finalmente esto que quiere un rehabilitador, y que el paciente abra y cierre en el mismo lugar. Y que cuando un rehabilitador, créame, logra eso, se siente así como feliz. Es como, logré estabilidad mandibular. ¿Ya? Ya, muchas gracias por responder las inquietudes de la audiencia. Le llegaron muy buenos comentarios positivos y agradeciendo esta oportunidad de tocar este tema que para muchos es bien complejo y aclarar las dudas al respecto. Sí, no se preocupen. O sea, la idea mía es en el fondo que ustedes puedan acceder a esta información. Como yo les digo, ahí en ese canal de YouTube yo tengo otras charlas de bruxismo, de oclusión, de otras cosas. Así que vamos a tratar de subir esta también. A mí me interesa que ustedes, sembrarles, como yo les decía antes, por lo menos la semilla de la duda. De por lo menos decir, oye, en realidad esto que me están enseñando como que no tiene, parece mucha evidencia. Yo siempre les digo que no puede ser, de verdad que no puede ser, que el área de oclusión, las clases de oclusión sean las mismas de hace 30 años. Eso lo encuentro inconcebible. Y yo veo que en cariología cada cosa cambian, en endodoncia las cosas cambian, en periodoncia las cosas, todo cambia, excepto en oclusión. Incluso en TTM cambia, pero en oclusión no. Son los mismos conceptos de hace 30, 40 años que están pegados ahí. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a hacer el cambio. Yo creo que en el año 2020 ya lo podemos hacer. Nosotros, por cierto, lo hicimos en la Universidad de Talca. El secreto está en que se generen unidades académicas, unidades que se encarguen de impartir el conocimiento de principio a fin, desde primero a sexto año, incluso que traspase posgrado, y que no hayan estas discordancias de que en segundo me dijeron que era esto, en tercero me dijeron que era esto otro, y en cuarto me dijeron otra cosa, y el conocimiento ahí como que se pierde entre medio. ¿Ya? Yo creo que esa es la consistencia y lo que deben idealmente lograr en toda la universidad. Por suerte ustedes tienen ahí una excelente doctora que está en la Universidad Austral, la doctora Nicole Cresp, así que apóyense en ella porque créanme que van a tener una gran aliada ahí. ¿Ya? Así Muchas que gracias. muchas gracias por la invitación y cuando gusten yo feliz de nuevamente participar con ustedes. Bueno, doctor, ahí le vamos a hacer llegar la charla para que la pueda subir a su canal y agradecemos también a los asistentes y damos por finalizada esta conferencia. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales donde vamos a seguir publicando nuevas sorpresas e información de próximas actividades. Así que muchas gracias a todos, doctor, y a los asistentes. No, gracias, que estén bien. Chao, doctor, muchas gracias.